el espíritu de contienda, culpable de robarte la fuerza del alma, la salud del cuerpo, el carácter, los recursos y la salvación. Como he dicho en otras ocasiones, Dios ha puesto en nuestras vidas un deseo y anhelo por paz. Me pregunto, ¿qué me roba la paz? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida? Estando en estos pensamientos, Dios me llevó a leer el comentario bíblico Jameson Fawcett Brown, en referencia a la epístola a los Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15 que dice: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Los autores del comentario hacen una referencia al autor Bengel, que dice sobre lo que hemos leído: la fortaleza del alma, la salud del cuerpo, el carácter y los recursos, todos son consumidos en las contiendas, en las peleas, en las disputas. Verdaderamente esta frase es digna de ser considerada. Viene a decir, en otras palabras, que el espíritu de contienda destruye 4 cosas que son vitales para cada uno de nosotros, y aún añadiremos una más importante que todas las demás. La primera cosa que destruye, la fortaleza del alma. La segunda cosa que destruye, la salud del cuerpo. La tercera cosa, el carácter o la personalidad. La cuarta cosa que destruye, los recursos, incluyendo la economía. Y a esta lista, como hemos dicho, hay que añadirle una consecuencia más que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 21, y nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, nos roba la salvación o el derecho de heredar el reino de Dios. Nos deberían de saltar todas las alarmas. No hay nada más importante que la salvación que nos lleva a la vida eterna. Estos 2 versículos hacen un contraste claro y simple que nos lleva a una verdad absoluta. Por una parte está el amor que cumple la ley, y por otro está la contienda que destruye. Es interesante hacer notar también que el verso 15, cuando nos dice: si os mordéis y os coméis unos a otros, esta frase hace referencia a los animales salvajes que peleaban hasta la muerte. Es de esta manera que este contraste nos habla que por un lado está el amar al prójimo como a uno mismo, cumpliendo así toda la ley, y por otro lado está la contienda, la pelea, el comerse el uno al otro al punto de ser consumidos. Pablo nos está diciendo aquí que la fuerza destructiva del espíritu de contienda es tremenda, y es por ello que nos sigue diciendo lo siguiente: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. La cosa es bastante clara para el apóstol. No se puede andar al mismo tiempo en el espíritu y también satisfacer los deseos de la carne. Es imposible hacerlo y no podemos permitirnos el vivir engañados, ya que nos jugamos mucho en ello. Pablo va a dar una lista de obras de la carne y nos va a advertir que cada una de ellas nos impedirán que heredemos el reino de Dios, como hemos comentado anteriormente, o dicho de otra manera, son pecados que nos llevarán al infierno. De la lista que va a dar Pablo, podemos decir que hace referencia a unos 4 grupos definidos, que son inmoralidad sexual, idolatría. El grupo más grande lo forma lo que podríamos llamar las obras de contiendas. Y por último, pecados relacionados con el alcohol, o hoy podríamos añadir drogas o cosas que tomamos que dañan nuestro cuerpo. La única manera de salir victoriosos ante las obras de la carne es ser guiados por el Espíritu Santo. Continuemos con el texto. Vamos a seguir leyendo Gálatas capítulo 5 versos 19 a 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lista de las obras de la carne no está completa, ya que dice que hay cosas semejantes, y es por eso que podemos encontrar otras cosas en las Escrituras, como nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, se incluye en la lista a cobardes, incrédulos y mentirosos. Lo primero que vemos es que la carne se manifiesta en obras, en acciones, en hechos. O como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Podríamos decir que el primer grupo nombrado por Pablo en Gálatas está compuesto por la inmoralidad sexual y se compone de adulterio, fornicación, inmoralidad y lascivia. El segundo grupo tiene que ver con la idolatría o religión y nos habla de las palabras idolatría, hechicería, herejías. El tercer grupo, que es el que tenemos o queremos enfatizar hoy, es el de las obras de contiendas. Algunos estudiosos los nombran como los pecados contra el prójimo, y es el grupo con mayor palabras usadas. Pablo nombra 8 cosas: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Y por último nombra el problema del alcohol o sustancias que embriagan. Para ello nombra borracheras e incluimos también orgías porque tenía que ver con fiestas bacanales donde el alcohol y los excesos abundaban. Por supuesto también incluía sexo. Vamos a leer el comentario Barclays en la parte que nos habla sobre las palabras que tienen que ver con nuestro estudio de hoy, con la contienda. Él va a usar otras palabras, pero son palabras sinónimas que corresponden a lo mismo que nosotros hemos leído. Barclays dice: enemistad. La idea es la de una persona que es permanentemente, característicamente hostil a sus semejantes. Es precisamente lo contrario de la virtud cristiana del amor a los hermanos y a todos los seres humanos. Rivalidad. En un principio esta palabra tenía que ver principalmente con la rivalidad para obtener premios. Hasta se podía usar en un buen sentido en relación con las competiciones deportivas, pero mucho más corrientemente se refería a la rivalidad que se manifiesta en peleas y riñas. Celos. Esta palabra celos, de la que se deriva la palabra española, tenía en un principio un sentido positivo. Quería decir emulación, el deseo de alcanzar la nobleza que se admira, pero fue degenerando y llegó a querer decir el deseo de tener lo que otro tiene, un deseo malo de lo que no nos corresponde. Furia incontrolada. La palabra que usa Pablo quiere decir explosiones de rabia. Describe no una ira a largo plazo, sino una rabieta que se inflama y se consume pronto. Interés propio. Esta palabra tiene una historia muy iluminadora. Es eritheia y quería decir en su origen el trabajo de un obrero contratado. De ahí pasó a significar el trabajo que se hace por una paga. Pasó a significar hacer campaña para obtener puestos políticos y describe a la persona que quiere figurar, no para prestar un servicio sino para obtener el máximo provecho personal. La siguiente palabra es disensión. Literalmente la palabra quiere decir mantenerse aparte. Después de una de sus grandes victorias, Nelson la atribuyó al hecho de que había tenido la felicidad de tener a sus órdenes a un grupo de hermanos. Disensión describe una sociedad en la que se produce la situación totalmente contraria, en la que los miembros se separan en lugar de acercarse cada vez más. Envidia. Esta palabra, tonos, es una palabra rastrera. Eurípides la llama la peor de todas las enfermedades humanas. Su esencia es que no describe el espíritu que desea, noble o innoblemente, tener lo que otra persona posee, sino el espíritu que resiente el hecho de que el otro tenga cosas o cualidades. No es que quiera tenerlas él para sí, simplemente quiere quitárselas al otro. Los estoicos lo definían como el disgusto que produce el bien ajeno. Basilio lo llama disgusto por la buena suerte del prójimo. Es la cualidad no tanto del celoso, sino más bien la cualidad del amargado. Para todos nosotros puede llegar a ser fácil entender que el adulterio, la pornografía, el alcoholismo, las drogas sean pecados tan graves que puedan robarte la vida y llevarte al infierno. Pocas veces consideramos que la enemistad, los pleitos, la rivalidad, celos, envidia y demás cosas que hemos nombrado nos roban la fuerza del alma, la salud del cuerpo, el carácter, la economía y la salvación, por lo que te llevan al infierno alejado de Dios. El médico te dice: no se altere usted que le sube la tensión. Tiene razón, pero no solamente hay una carga física, sino también una carga espiritual. Falta de sueño, incapacidad para dormir a causa de pensamientos dominantes que levantan contienda en tu mente,
Sensación de amargura, cansancio continuo, sensación de que siempre tienes que estar justificándote por lo que haces o por lo que dices, peleando por cada cosa. La lista podría continuar largamente. Vivir así como mínimo es agotador para la propia persona y para todas las que vivan alrededor. La gran pregunta que podrías hacerte hoy y que podría cambiar tu vida es: ¿de qué manera está dominando mi vida el espíritu de contienda? Dios en su misericordia nos dio su palabra para usarla como el médico usa un análisis para comprobar cómo andamos de salud. Debemos confrontar nuestra realidad con el fruto del espíritu y comprobar si vivimos en la carne o en el espíritu. Vamos a seguir leyendo sobre el fruto del espíritu y te pedimos que mientras los vas oyendo, también te preguntes si habitan en tu vida de forma abundante o es algo escaso. Leamos Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vivir bajo la influencia del Espíritu te lleva a vivir una vida de calidad donde hagas lo que hagas, no te afecta la ley. Vives en otro nivel. Vives una vida de calidad a pesar de las circunstancias externas y de los problemas reales de cada día. Confías en Dios en todas tus áreas. Tienes paz y confianza aunque pasas por el fuego, sientes la presencia de Dios contigo. Por otro lado, leímos que los que viven bajo las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Es tiempo de hacernos otras preguntas que nos ayuden. ¿Habita el fruto del Espíritu en tu vida diariamente? ¿Te has preguntado por qué, si soy cristiano, estas cosas no habitan en mí y sin embargo las obras de la carne sí? ¿En qué estoy fallando? ¿No es verdad la palabra de Dios? ¿Qué puedo hacer? La respuesta está en los siguientes versículos de Gálatas capítulo 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La respuesta es clara. No puede haber fruto del Espíritu sin crucificar la carne con sus pasiones y deseos. A veces queremos que Dios lo haga todo, pero Dios quiere trabajar conjuntamente con nosotros. 1 Corintios capítulo 12, verso 11 dice: Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Habla este pasaje en referencia a los dones, pero también nos muestra la forma en cómo Dios obra junto a nosotros. Dios no te obligará nunca a hacer algo. Nos muestra el camino y la dirección, pero debemos tomar nuestra responsabilidad por nuestra vida. Debemos crucificar la carne. El amor es una decisión más que una emoción y por lo tanto tenemos que decidirnos a amar, a tener paciencia, a ser buenos con otros. Incluso la fe es un don de Dios, pero nosotros debemos decidirnos en creer en fe, creer leyendo la palabra de Dios, como dice, crecer en fe. Romanos 10:17 dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos pedir a Dios: aumentanos la fe. Al crucificar la carne con sus pasiones y deseos, vivimos y andamos por el Espíritu. Quita de tu vida todo aquello que te contamina y que contamina a otros. Quita especialmente aquellas cosas que traen ira, que traen división, que traen contienda, que traen pelea. Quita aquellos pensamientos que están en tu mente, que lo único que hacen es crear conflicto, es encender un fuego, encender una guerra, encender una batalla, tenerte constantemente alerta, en tensión. Es imposible vivir segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, en una batalla continua, una batalla estéril. Oramos que seas lleno del Espíritu Santo, pensando que Él hará su parte y que tú harás tu parte, que te dé esa revelación. Dios está con nosotros mostrándonos el camino de la santidad y de la bendición. Cada vez que te vienen deseos de gritar, insultar, vengarte o cualquier otra cosa y te hablas a ti mismo diciéndote: no permitas que la carne se imponga, revístete del fruto del Espíritu Santo y perdona, bendice, haz el bien. Cada vez que haces esto, estás crucificando la carne y alineándote con Dios. Estás mostrando señal del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es posible que estés viviendo y oyendo este mensaje y aún no has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Es el momento de hacerlo. Pídele perdón por haber vivido una vida sin Él. Entrégale tu vida y busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Jesús murió por ti para librarte del poder del diablo, para librarte también del poder de la carne.
Sé lleno del Espíritu Santo y de su fruto. Trata las obras de la carne como pecado de muerte que te impiden heredar el reino de Dios. Toma la responsabilidad por tu propia vida. Levántate en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre toda cosa, no permitas que el espíritu de contienda te robe la fuerza del alma, que el espíritu de contienda destruya la salud del cuerpo, de tu cuerpo, que el espíritu de contienda destruya tu carácter, que el espíritu de contienda te robe los recursos y sobre todo, no permitas que este espíritu te robe la salvación. En Promesas de Dios oramos por ti, que Dios te bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.